Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. José Aurelio Martínez. Muy buenos días, saludos cordiales, gracias por estar ahí. Una jornada más. Comenzamos un pelín más tarde de lo habitual por la cantidad de contenidos de nuestro informativo Primera Plana. Y lo importante es que aquí estamos, en este también tiempo de nuestros servicios informativos, en el programa Los Desayunos de Solo Radio. La edición correspondiente al 20 de octubre de 2020. Hoy es martes y los martes, ya saben, contamos con representación de nuestros partidos políticos en el ayuntamiento de la ciudad. Vamos rápidamente a presentar a nuestros invitados y así pues ya podemos comenzar también rápidamente el desarrollo del programa de hoy. Vamos saludando. Comenzamos por Vox. Antonio Cascales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, José Aurelio. Gracias por estar con nosotros en la edición de hoy. Saludamos también por parte de la agrupación de electores de Ellín, María Jesús López, como saben, concejala de Comercio, Industria, Turismo. Saludos, bienvenida, buenos días. Pues bien hallada y un saludo a todos los oyentes. Saludamos por parte de Ciudadanos a Mario Artesero. Buenos días, Mario. Hola, buenos días, José Aurelio, y buenos días a todos los escuchantes de Solo Radio. Saludamos, como no, por parte del Partido Popular, Margaret Fernández. Buenos días, Margaret. Hola, muy buenos días y a todos los que nos escuchan. Ponte cómoda, acércate un poquito más al micrófono. ¿Bien? Y perfecto. Y saludamos también por parte del Partido Socialista a Juan Antonio Andújar, como saben, concejal de Empleo, Formación, Proyectos Europeos, Patrimonio y Casco Histórico. Bienvenido, Juan Antonio. Hola, buenos días. Que por cierto ya hace tiempo que no venía. No me había tocado. Bueno, también han pasado las vacaciones. Por eso, las vacaciones, el tiempo en que también hemos tenido que, desgraciadamente, tener vacaciones forzosas porque no podíamos tenerles en el estudio. En fin, ha sido bastantes meses, pero precisamente por las situaciones que hemos atravesado. Situaciones que, desgraciadamente, no desaparecen. De hecho, en la fase 2 nos encontramos. Teníamos el programa el pasado martes que hablábamos un poquito de coronavirus y días después, pues coincidiendo además con la visita del alcalde, al día siguiente por la mañana, pues otra vez en fase 2, hemos vuelto hacia atrás. Vamos a, si queréis, comenzar hoy el programa hablando de ello, dándonos vuestro punto de vista, si veis, que era necesario, si veis que esto pues es la solución, si tenemos otras posibilidades, no sé, porque sales a la calle con cualquiera que hables, tiene su punto de vista, son todos tan diferentes que tendríamos que hacer un programa completo solamente dando posibilidades dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo lo recibíais la noticia y cómo habéis aceptado este regreso a la fase 2? Antonio, por ejemplo, comenzamos contigo. Bueno, pues es algo que, si veíamos un poco las noticias a nivel nacional, algo que se veía factible que pudiera pasar también aquí en Ellín, ¿no? Que si están creciendo los casos a nivel nacional, quizá un poco por la relajación personal o individual de cada uno, pues bueno, por sorpresa vamos a decir que no, es algo como casi que lo esperas, ¿no? Como la verdad que aquí en Ellín hemos pasado una pandemia con relativamente pocos casos y más o menos una situación más o menos normal y dentro de lo que cabe, de la gravedad de la crisis sanitaria. Y bueno, pues eso a mí no me ha pillado por sorpresa, lo veo algo como que nos tenía que llegar, ¿no? Quizá también por, no sé, a qué achacarlo, a la celebración de la noferia, a la relajación, a la vuelta a las clases, no lo sé, ¿quién tiene la verdad absoluta sobre lo que está pasando? Pues no lo sé. Bueno, más puntos de vista. María Jesús. Bueno, si te acuerdas, en el programa Ellín Destino Seguro, que hacíamos justo
cuando empezábamos, se vislumbraba la desescalada, se insistía mucho que la vacuna somos nosotros, que somos cada una de las personas. Y nosotros tenemos que ser de alguna manera apóstoles y explicárselo y explicarlo y explicarlo y explicarlo 1000 veces a los vecinos, a los amigos, a los hijos, a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eso, tiene que seguir. Y tiene que seguir porque hasta que o el virus se vaya porque quiera o se encuentre una vacuna eficaz, las medidas que se tomaron desde un principio y que se tenían que más o menos mantener, que es el distanciamiento social, el garantizar que no hay que no haces comportamientos de riesgo como es masificación, etcétera, pues eso se tiene que mantener. O sea, es tontería que alguien piense que a mí no me va a pasar nada, ¿no? Porque además esto no es como un accidente de tráfico, que cuando te ocurre inmediatamente, sino que esto, cuando tú lo pillas, puede que lo pilles, pero no seas asintomática, y después se lo pases a otro que también lo sea, y se lo pase a otro que también lo sea, y al final llegue por H o por B, porque te has hecho un esguince a un centro médico, y a partir de ahí, pues le afecta a más gente que sí que tiene síntomas. Y por eso lo que hemos visto es que al principio de esta, llamémosle segunda ola, pues eran muchos jóvenes y ahora son muchos mayores, porque ya han pasado las semanas suficientes para que el bicho llegue a los círculos de las personas mayores. Bueno, yo creo que es un toque de atención, como se dice, cuando las barbas del vecino veas cortar por las tías a remojar. Vimos que a Jumilla lo habían confinado y estaba al lado. Primero vimos a Lorca y decías, bueno, eso está lejos, ¿no? Pero Jumilla ya estaba al lado, y cuando las barbas del vecino veas cortar por las tías a remojar, y teníamos que tener mucha más cabeza, ¿no? Está claro que tenemos que pasar esto como sea, pero como sea de la mejor manera posible, no como sea diciendo, bueno, si total, esto hasta que no nos llegue el meteorito, mientras tanto pues seguimos aquí haciendo lo que sea. No. Tenemos que protegernos, proteger a nuestras familias y por supuesto proteger a nuestros negocios. La mejor manera de proteger a nuestros negocios es que el nivel de contagio sea muy bajo y sigamos actuando y sigamos yendo a los bares y comprando y haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y en el caso de la educación, yo creo que es fundamental. De hecho, en la educación es donde el rastreo y el seguimiento de los casos es más estricto. Que sabemos que se puede confinar aulas, ya lo sabemos, y eso ya se sabía. Pero lo que no sé ahora, y lo dicen todos los datos epidemiológicos, es donde los casos están más controlados, donde la cosa va bien y donde, esperemos que aunque pasen los chiquillos un poco de frío, porque hay que ventilar mucho más, pues se les abrigue bien y entonces empecemos a pasar este invierno en las mejores condiciones posibles. Venga, más puntos de vista. Mario. Pues yo lo recibí sinceramente la noticia con tristeza. No es que no me la esperara, pero quizás, como soy más idealista, sí tenía la esperanza de que no sucediese. Y al final ha sucedido. Yo aquí sí que estoy de acuerdo con María Jesús. El único modo de atajar esto está en cada una de las personas que caminan y respiran por la vida. Porque mientras ahora mismo la política poco puede hacer. Podemos poner algunas medidas. Podemos hacer restricciones, prohibiciones. Se pueden poner toques de queda. Pero al final, si no existe una responsabilidad personal de cada ser humano, esas medidas no valen para nada. No hay vacuna de momento, con lo cual la sanidad no puede hacer nada frente a esta pandemia. No hay remedio, no hay cura. Y el único modo de mantener a raya esta situación y no poner en jaque de verdad la salud pública y la economía, estamos hablando ya no de un país, sino de un mundial, está en la responsabilidad personal, en hacer las cosas como se deben hacer. Yo hablaba hace poco con una persona si a las 2 de la mañana, o sea, si se restringen los horarios para que la gente no salga de fiesta, no se junte, no se tome copas y no se abrace y no se convierta en un foco de infección. Y resulta que a las 5 de la tarde, o sea, como se han cerrado los bares a las 2 de la mañana, sale a las 5 de la tarde
y se toma las mismas copas, da los mismos abrazos y lo único que hacemos es cambiar de hora la fiesta, no estamos solucionando absolutamente nada. Los bares son necesarios porque hay gente que no puede comer en su casa, tiene que salir a comer en su casa. Uno, si lo hace con responsabilidad, puede tomarse una cerveza, puede tomarse tranquilamente una copa. Pero cuando ya hemos visto en los días pasados, como decía Antonio, esa celebración de la no feria, que no se guardaban, yo he visto que en muchos sitios no se guardaba la distancia de seguridad, la gente salía de fiesta como si aquí no pasara nada, pues eso tristemente nos ha podido llevar a donde estamos. Hay un virus en la calle que está costando vidas, hay un virus en la calle que está costando empleos y que está costando empresas. Y eso lo tenemos que entender. Lo tienen que entender desde los niños de 8 años hasta las personas de 90. Y aquí también vuelvo a coincidir con María Jesús, hay que educarlos y que lo entiendan. Y entiendan que es el momento que nos ha tocado vivir y que durante un año tenemos que llevar una vida austera. No nos queda más remedio. Porque hay que salir a trabajar. Es necesario salir a trabajar. Pero lo que me parece triste es que una persona se contagie por ir a trabajar porque se ha transmitido un virus, porque otra serie de personas no se han podido aguantar salir de fiesta. Entonces, en ese sentido, nos queda un año austero, un año en que el juntarnos debe restringirse a círculos muy cerrados, familia, amigos muy allegados, y no debemos salir de ahí por lo menos hasta que esto se aclare, porque si no podemos crear un problema muy, muy serio, ya no solo en Ellín, sino a nivel nacional. Vamos a ver la economía caer este año, vamos a ver las empresas caer este año, y yo creo que nadie le apetece un panorama de tan desolador como tuvimos en el año 2008. Pero es que además añádele a eso una crisis sanitaria. Es que puede ser 100 veces peor. Margaret. Pues vamos a ver, Ellín ha tenido un comportamiento ejemplar desde que empezó la pandemia y por eso hemos estado hasta ahora como hemos estado. La segunda ola viene fuerte y viene desde otras comunidades. Ellín nos ha pasado factura, pues no sé, tampoco se están haciendo muchas pruebas, por no decir que ninguna, pero yo creo que las cosas las tenemos que coger conforme vienen. O sea, yo soy un poco más práctica, estamos en la fase 2 en Ellín, eso significa que algo se ha hecho mal, pues vamos a ponernos las pilas. Vamos a ayudar a los comercios y a la hostelería de la manera que se pueda. Vamos a hacer, nuevos carteles con ayuda. Vamos a informar a la gente de lo que puede hacer ahora, de lo que no. Pero es que ya estamos en la fase 2. O sea, yo ya soy un poco más práctica en ese aspecto. Ya la tenemos encima y vamos a intentar pararla. Y vamos a colaborar todos juntos en que esto pueda pasar. Bien, escuchamos la intervención de Juan Antonio y ya, si queréis, abrimos un poquito la tertulia, el debate, para que de forma un poquito más breve pues vayáis tomando la palabra todos y vais, por alusiones o simplemente completando lo que queréis comentarnos y un argumento que voy a introducir yo dentro de unos minutos. Juan Antonio, muy atentamente te escucho. La cuestión es, ni somos los únicos ni vamos a ser los únicos que vamos a estar en esta situación. Acabo de ver en el Facebook pues que el Ayuntamiento de Fuente Álava, por ejemplo, reclamaba hoy pues mayor prudencia porque han aumentado los casos a 5, que en Fuente Álava 5 son muchos, como ha pasado con Ontur, que también está en fase 2 porque tenía 8 casos. Pero sí quería, por puntualizar lo que han dicho los compañeros, que estoy básicamente de acuerdo, que tampoco sabemos si esto surge por la no feria o si surge por los corrillos que se forman en la puerta de los colegios, por ejemplo, que es otro de los temas que estamos viendo, que es añadido a este mes y pico que llevamos de clase y aunque se insista desde toda la comunidad educativa que no se hagan esos corrillos, pues aún hay algunas veces que se pueden formar a la entrada o la salida de los colegios. Como no tenemos esos datos, pues no sabemos cuál es la causa de este repunte
o si simplemente es un repunte que al final se va a producir en todos los municipios de nuestro entorno y no es más que la segunda ola que se adelanta en unos sitios o en otros no. Acabamos de ver que Asturias, que era uno de los que en la ola anterior había solventado muy bien la situación, pues ahora está en una situación bastante peor que estuvo en la primera ola, si lo comparamos con la incidencia que tenía la pandemia en la primera ola. Yo creo que aún hay muchas cosas que desconocemos del virus, de su propagación, de por qué afecta de una forma a unas personas y por qué afecta de otra a otra, porque la mayoría de las transmisiones posiblemente serán a través de asintomáticos, que a lo mejor lo tenemos y ni nos hemos dado cuenta, y luego tenemos una reunión familiar y se contagia. Por ejemplo, en algunos estudios que hay por ahí ya decían por el tema de los colegios, que siempre fue un tema cuando al inicio del curso que era preocupante y es normal para las familias, para los padres, y decían esos estudios de otras zonas de Europa que lo más probable es que la propagación no era en la escuela, sino que era en el ámbito familiar y luego se trasladaba a la escuela, o sea que el origen estaba muchas veces en el ámbito familiar, porque es normal que en el ámbito familiar además te relajan más que en la escuela donde llevan los críos unas normas perdón, que además cumple la rajatabla. Uno de los aspectos positivos que vemos estos días es que el cumplimiento de los críos y las crías en los colegios y en los institutos está siendo ejemplar, y que nos dan muchas veces lecciones a los propios adultos, a los propios padres, cuando vemos cómo se comportan ellos al entrar al cole, hacen sus filas, se echan el gel hidroalcohólico que lo lleva cada uno el suyo constantemente, se van al baño y hacen yo lo sé porque mis hijas me lo cuentan, y hacen todas las normas. Y luego a lo mejor los adultos somos más... Y ya entro en adultos desde los que tenemos más de 18 o 19 años, que también son adultos, aunque a veces los tratemos como niños. 16 puedes poner. También. Quiero decir que al final esto es una cuestión que tenemos que solventar entre todos. Por un lado, en lo que es el cumplimiento estricto de las normas que nos vayan marcando. Yo no soy experto y no sé qué normas hay que poner, luego hay que acatar las que nos vayan marcando desde las distintas administraciones o de las distintas instancias sanitarias, y en segundo lugar, pues que tener preparada la sanidad para cualquier contingencia. Eso es lo fundamental. Voy a recordar a nuestros oyentes que si quieren participar en el programa, pues tienen fórmulas para hacerlo, bien a través del correo electrónico participaallin@soloradio.es, o si quieren entrar en directo, plantear su punto de vista o plantearnos algún tema para tratar, o si quieren simplemente comentar alguna de las cuestiones que nuestros invitados ponen sobre la mesa. 967 30 53 21 967 30 53 21. Decía yo, cada uno tiene su forma de pensar. Si yo cogiera a los 5 invitados que tenemos hoy aquí y los cambio por otros 5 cualquiera de la calle, pues seguramente la tertulia sería totalmente diferente. Lo que sí que ocurriría seguro es que hablarían de algo que han hablado nuestros invitados de hoy, y es también si las decisiones políticas tienen algo que ver con lo que está ocurriendo también, ¿no? Si influyen también, ¿no?, en la resolución, entre comillas, del problema. De hecho, estamos viendo cómo hay un rifirrafe político importante a otros niveles. Esto será porque es importante también la decisión política, porque si no, no tiene sentido ninguno, ¿no? Toda la culpa es del ciudadano. Hay algo que se ha hecho mal desde los ámbitos políticos o sanitarios. ¿Realmente la resolución del problema solo la tenemos los ciudadanos? Lo pongo ahí sobre la mesa. Hombre, por supuesto. Con ningún interés, simplemente sí. Que debatamos sobre este asunto. Hombre, por supuesto, yo creo que se han tomado muy malas decisiones políticas, pero sobre todo amparadas en que esto era nuevo, de repente han tenido que improvisar una serie de cuestiones, de acciones, han tenido que poner en la balanza, no pretendo disculpar a los políticos, a nuestros gobernantes ni mucho menos, han tenido que poner en la balanza por un lado la situación sanitaria, por otro lado la situación económica que de ello se derivaba, y nos estamos encontrando desde el principio con muchísimas incongruencias. Lógicamente el gobierno falló en el momento en el que se dejó salir en los comienzos, estoy hablando de marzo, se dejó salir un autobús ir a Italia, que era zona cero en Europa, para celebrar un partido de fútbol.
También se falló en el momento en el que permiten hacer una serie de actos, de manifestaciones que propagaron esa pandemia. Se falló en el momento de no cerrar Madrid, Barcelona, Valencia, que fueron los primeros focos, las primeras ciudades por donde el coronavirus entró a España. Y aún a día de hoy nos seguimos encontrando incongruencias, como que se cierran unos sitios y se permiten estar abiertos otros que son tan peligrosos como los sitios que se cierran. Es así de sencillo, pero porque pertenecen a ámbitos diferentes, a ministerios diferentes, o ni siquiera dentro de la política, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de se cierran teatros, pero se permiten abrir las iglesias, y no quiero meterme con las iglesias, pero que pero tan peligroso es que 120 personas vayan a una iglesia como 120 personas entren a una sala de teatro. Entonces nos encontramos con estas incongruencias porque los políticos a nivel nacional están improvisando soluciones sobre la marcha y no siempre todas son las mejores. Nosotros aquí a nivel local lo que hacemos sobre todo es aplicar las normas que nos llegan a nivel nacional, tanto sanitarias como políticas, intentar hacerlo lo mejor posible. Yo quería resaltar también una cosa que has dicho antes, Juan Antonio, que me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, ahora Asturias está muy mal, antes estuvo muy bien. En Ellín tenemos 3 aulas cerradas, que son las mismas que tenemos en Albacete, pero comparativamente hablando el porcentual es mucho más alto en Ellín, lógicamente, porque estamos hablando de 30.000 habitantes frente a casi 200.000 que tiene Albacete. Entonces se está dando la peculiaridad o la causalidad, que no casualidad, sino causalidad, que las zonas que antes en la primera ola estuvieron muy bien, ahora son las que peor están y viceversa. Las que peor estuvieron en la primera ola, ahora están mejor. Y yo creo que ahí hay un comportamiento humano. O sea, los que salieron escarmentados en la primera ola, ahora hacen las cosas muy bien. Decías tú que hay que enseñarle a la gente, Margaret, que hay que enseñar a la gente lo que hay que hacer. La gente sabe lo que hay que hacer. Se repite sin cesar. Distancia, mascarilla, salir lo menos posible, no salir o guardarnos en torno a la fiesta. Y hay quien lo hace y hay quien no lo hace. Pero si volvemos a que los que antes estaban bien ahora están peor y los que antes estaban peor ahora están mejor, el factor humano es fundamental. Con todo y con ello, por supuesto que las decisiones políticas afectan, porque la política afecta a todo y en este momento más. Y lo que sí me parece muy mal, y aquí ya voy a servir la polémica, es que algunos políticos están utilizando esta situación para intentar conseguir sacar algún provecho electoral. Y eso, aprovechar esta situación para ello, me parece mal. Yo creo que es el momento ahora, sobre todo, de crear consensos y de crear pactos y de intentar unir fuerzas, que todos los partidos políticos unan fuerzas, pero tanto a nivel local, que lo estamos haciendo, como a nivel nacional, que no se está haciendo. Con respecto a qué se puede hacer o qué no se puede hacer o qué grado de responsabilidad hay, bueno, nosotros tenemos una estructura de gestión, por decirlo así, pues que es la que tenemos. O sea, tenemos comunidades, tenemos diputaciones, tenemos el Estado y tenemos ayuntamientos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, se ha discutido mucho sobre el estado de alarma, ¿no? Que conste que en Italia su equivalente no se ha desconvocado. Siguen estando en estado equivalente al estado de alarma, ¿no? Y aquí parecía que era una acción. En París han decretado el toque de queda. Bueno, y en París han decretado, pero es que en París está claro que es París. Pero me refiero a nivel general, no a nivel concreto, pues nadie discutía. Pero lo que ha pasado a nivel local y en Ellín es que nosotros, y echamos un poco la vista atrás, desde el 1 de mayo nos anticipamos incluso a los decretos que iban a salir. O sea, no sé, intuíamos, yo no digo de saber, porque es imposible saber, pero intuíamos de que esto iba a durar para largo. Juntamos a los hosteleros y a los comerciantes y les dijimos que tenían que trabajar la calle, tenían que pensar en sitios abiertos, tenían que pensar en despojamientos, tenían que olvidarse de los trámites farragosos de pedir terrazas y todo eso, que en otros sitios todavía no sabían ni cómo hacerlo, en Albacete, ni en Madrid, ni en otros sitios, y nosotros nos anticipamos a ello. Y nos anticipamos porque sabíamos que era fundamental, o intuíamos, digo saber porque saber implica una experiencia, pero intuíamos que, según lo que estaban diciendo, pues es fundamental. O sea, aquí nos anticipamos realmente
y generamos procesos y procedimientos que en otras ciudades ni siquiera estaban, ni siquiera se planteaban. O sea, estaban discutiendo en Albacete, por ejemplo, de que el ayuntamiento no podía dar licencias para ampliar las terrazas. ¿Cómo que no? Si teníamos un estado de alarma y un decreto y se puede, y eso sobrescribe, por decir así, absolutamente todas las normas municipales. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que generarnos una hoja de ruta y pensar de qué manera podemos sobrevivir a todo esto. Por eso también juntamos, o sea, lo que era esencial en ese instante es juntar a todos, o sea, tenerlos a pie de WhatsApp. No se puede ir a 200, 150 hosteleros casa por casa a ver qué opinas. Hay que juntarlos, hay que conseguir que entre en un chat y poder directamente hablar con ellos. Porque esto tiene que ser así, muy ágil. Enseguida que sale un decreto, sale algo, pues informar. Justo cuando salió el decreto, me preguntó Ramón, bueno, ¿has hablado con los hosteleros? Digo, ya está. Se ha enviado en WhatsApp, se ha dicho lo que se tiene que hacer y eso es lo que tenemos que hacer. Y además, que sepáis, yo este verano no he salido mucho, no soy mucho de salir, pero justo cuando hemos pasado a fase 2 quise salir para ver cómo estaba. Entonces, bueno, pues fui a tomar un bocadillo y después incluso me tomé una copa. Y lo que vi es que, bueno, la mayoría, al menos en los que estuve, lo tienen claro, están mentalizados de lo que tienen que hacer y saben que van a tener que pasar frío, van a tener que abrir las ventanas para que entre, incluso que la gente vaya abrigada, poner, yo qué sé, calefactores o lo que sea, porque vamos a pasar frío. Pero es mejor pasar frío que pasar hambre. Y eso lo tenemos que entender. Entonces, tenemos que conseguir que esto siga funcionando y tenemos que confiar que nuestro tejido empresarial, al menos en Ellín, es suficientemente resiliente para seguir, para pasar pues estos meses oscuros y después salir con fuerza. No podemos estar permanentemente pegándonos. Uno de los problemas que tiene esta pandemia y que decían que era superior incluso al propio bicho, por decirlo así, y se nos acusaba a España, es estos rifirrafes que tenemos. Pues los tenemos que olvidar, porque ahora lo fundamental son las personas. No los partidos, ni el poder, ni absolutamente nada. Son las personas. Y en esas personas son las que tenemos que pensar. Y bueno, pues ahí pues trabajaremos codo con codo con las personas para conseguir salir de esto. Esto no lo voy a solucionar yo, ni los que estamos aquí, ni todos los políticos juntos. Lo solucionaremos en el conjunto de las personas, ¿no? Y eso es lo que nosotros sí que tenemos responsabilidad de anticiparnos, de hacer cosas, de gestionar bien los dineros, de dar soluciones antes incluso de que llegue el problema, y eso lo tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad, y si no lo hacemos nos tienen que reclamar eso. Lo que está muy mal es que nos reclamen que nos peguemos. Yo creo que es una situación que de por sí es complicada. Yo no soy muy partidario de hacer crítica política, ni siquiera con las decisiones que pueden tomar las distintas administraciones y que pueden ser susceptibles de crítica, valga el silogismo o la contradicción. Quiero decir, porque al final estamos viendo ya incluso a nivel local, que se toman decisiones en unos sitios, las que podemos tomar la administración local. O sea, nosotros decidimos abrir las escuelas infantiles con unas condiciones de seguridad que estudiamos y que realizamos, y fue bien. Otros en otras zonas, por ejemplo, creo que en Albacete no hubo escuelas infantiles. Sin embargo, nosotros decidimos, por prudencia o por lo que sea, no abrir las escuelas deportivas municipales en este principio de curso. Y, sin embargo, en otros sitios han abierto las escuelas deportivas municipales. Y, sin embargo, nosotros estamos en fase 2 y a lo mejor en un sitio donde han abierto las escuelas deportivas municipales no ha habido este repunte. Con lo cual, yo creo que las decisiones que se están tomando desde las diferentes administraciones podrán ser discutibles, porque todo es discutible. Es decir, se podrá discutir si Ayuso lo hace bien o lo hace mal, si el Ministerio lo hace bien o lo hace mal, si en La Rioja lo están haciendo, que no sé no tengo ahora mismo los datos de si lo hacen bien o lo hacen mal, o en Galicia lo hacen mejor, o en el Ayuntamiento de Barcelona lo hacen mejor que en el Ayuntamiento de Madrid, o peor que en el Ayuntamiento de Bilbao. Pero al final estamos en una situación tan nueva y tan complicada
que muchas veces una decisión que funciona en un sitio no funciona en el otro, porque a lo mejor, por lo que sea, nosotros decidimos abrir las escuelas deportivas municipales, que hemos decidido que no, y la gente se comporta bien y hay un buen protocolo, los clubes lo hacen bien y no pasa nada, o a lo mejor decidimos no abrir y resulta que estamos propiciando que los chavales se junten por otro lado sin mascarilla. Es que no lo sabes, no sabes cómo puede reaccionar diversos sectores de la población. Yo veo muchas veces cuando paseo al perro a jóvenes que están haciendo las cosas bien, porque se juntan 5 o 6 en un banco y están todos con su mascarilla y están hablando y charlando, y también veo a otros que no lo hacen tan bien. Quiero decir que a lo mejor veo que se quitan la mascarilla o que hay grupetes que ya exceden un poco de ese número de 8 o 10. Es muy difícil la situación y las decisiones son muchas veces difíciles de tomar. Nosotros muchas veces discutimos estas decisiones que son las que nos atañen a nivel local, como puede ser estas cosas que hemos dicho o que hacemos con el teatro, con la escuela de música, con las cosas que hacemos. Imagínate cómo tendrán este tipo de reuniones pues en la Comunidad de Madrid, donde habrá unos que opinen una cosa y otros que opinen otra, o en el propio gobierno de la nación. Sí, además, Margaret, enseguida te doy la palabra y después Antonio. Además es que voy a ser un poco más bestia incluso con lo que has dicho tú para que nos demos cuenta que a nivel local, cuando yo decía políticos estaba hablando a nivel nacional, lógicamente, como mínimo, porque a nivel local las decisiones, sirven para poco. Vamos a llegar a un momento, por ejemplo, que el alcalde, que realmente no sé si podría, creo que no podría decirnos a todos, no salimos de casa, pero vamos a hacerle caso. Nos llevamos todos muy bien con el alcalde, dicen no salimos de casa, no salimos ninguno, y estamos 20 días metidos en nuestra casa. Esa decisión local que dirían en todas partes, mira, qué bienvenidos y qué tal. En cuanto saliéramos a la calle volveríamos a estar expuestos igual, o sea que no serviría para nada. O a lo mejor esos 20 días han mandado al paro a la mitad de tu pueblo porque trabaja en la hostelería que o las decisiones que las decisiones a este nivel es que sirven para poco, yo creo. No, pero mira, José Aurelio, perdona, es solo un inciso. Nosotros, que había gente o empresas que estaban interesadas en hacer corridas de toros y tal y cual, pues por prudencia, por lo que sea, dijimos que no. En Tobarra, que está a menos de 10 kilómetros, pues se hizo una corrida de toros el otro día. Y a lo mejor fueron, no sé cuánta gente pudo ir de allí, pero fueron 300 de allí. Si hay un brote en esa plaza de toros, se van a traer el brote para acá. Que me da igual la plaza de toros que el fútbol, que estamos viendo que ahora parece ser que en algunos sitios ya se empieza a asistir a los eventos deportivos. Veíamos que están diciendo que en segunda B y en tercera división se va a poder asistir con medidas de control y demás. Y a lo mejor en un evento que surge un brote, pues luego se traslada con esos aficionados que van para allá y para acá a otro sitio. O en los lugares de trabajo. Habrá en fábricas o en sitios donde la gente lo haga bien, y habrá en sitios donde sean mal las cosas. Claro, a eso me refería. De todas formas, se hace este evento taurino que espero no haya ocurrido nada, no tenga ningún tipo de repercusión negativa en este aspecto, pero de todas formas esa decisión colapsaría también el hospital de Ellín, o sea que no ha sido en Ellín, pero colapsaría el hospital de Ellín, ¿no, Margaret? Venga, pues volviendo al principio de la charla. El gobierno nacional, pues esto es una pandemia, esto es muy gordo. Esto cualquiera que se ponga ahí tiene un problema y lo tiene grande. Pero también es verdad que ha tomado malas decisiones que ni siquiera la oposición de ese gobierno ha tenido que ponerse en guerra, que lo ha hecho, sino la propia gente. Todavía recuerdo esa rueda de prensa de que los niños ya podían salir con los padres a los supermercados y farmacias, que tardaron horas en decir que no, que eso no era así, pero que se equivocan, que se han equivocado, que muchas veces que todavía... Al final voy a tener que hablar de la Ayuso, que no quería yo. Nada. Pero que se siguen equivocando. O sea, el tema está en que bueno, imaginaros, ¿no? Yo que sabéis que soy más práctica que política. A ver, vamos a poner el ejemplo. Estamos todos en casa, ¿no?
a nivel nacional digo, ¿no? Cuando se tomaron una serie de medidas y se desinfectaban las calles todos los días, ¿estáis de acuerdo, no? Eso se hacía y eso estaba a nivel nacional, había que desinfectar las calles, las paredes de los... y estábamos todos en casa. Ahora estamos todos en la calle y no se desinfectan. Es una cosa curiosísima, ¿sabes? Pues, por ejemplo, ahí lo dejo. ¿No has estado a las 7:30 de la mañana por las calles de Ellín? ¿Aquí se está desinfectando ahora mismo, María Jesús? Pues lo desconozco yo y no sabes cuánta gente más. Antonio. Bueno, pues, a ver, volviendo a tu pregunta, que si las decisiones políticas a nivel nacional han tenido algo que ver en esta crisis sanitaria, pues yo diría que han tenido que ver y bastante porque los datos están ahí, tuvieron avisos desde enero de lo que se nos venía encima y, bueno, poco caso hicieron, se dedicaron a darle prioridad a su agenda ideológica, tenían en mente la fecha del 8 de marzo y bueno, pues esa fue la verdadera bomba virológica que hemos oído por ahí hablar a algún político en los medios, ¿no? Entonces la que ahora es la manifestación de Vox del 12 de octubre. En coche. En coche. Yo en mi coche, yo solo en mi coche, voy a contagiar a quién. Pero en cualquier caso, volvemos a en otro sitio había concentraciones. Bueno, a ver. El gobierno tenía la información y no tomó ninguna decisión. Cuando desde mi partido, precisamente... ¿En qué te basas? ¿Cómo que en qué me baso? ¿En qué te basas? Porque esa información es totalmente falsa. Pues en los informes... ¿En qué informes? ¿Informes en este caso, de los servicios secretos que han salido publicados? ¿En eso te basas? Pues cuando se hacen públicos, supongo que serán ciertos, ¿no? Cuando se hacen públicos, que esos informes lo único que reflejan es lo que los propios estaban diciendo, que había una pandemia, pues eso lo dijo en este caso el responsable de la OMS, que por cierto se ha salido de la OMS, en este caso Estados Unidos, pero también de lo que estaban diciendo. O sea, que hay que tener cuidado y tal y cual. Reflejaban esos informes, no reflejaban ningún informe secreto de que tuviesen nada. Es los informes periódicos que recibían. O sea, se ha tergiversado la información. Y no teníamos pruebas suficientes con lo que estaba ocurriendo en Italia, ¿no? Donde morían a cientos a diario y estaban totalmente colapsados. Eso no nos servía. Bueno, yo creo... Pero, y volvemos a lo mismo, la famosa agenda ideológica que siempre se meten con lo mismo, con el 8 de marzo. Con las mujeres. Dejemos ya el 8 de marzo. Dejemos el 8 de marzo. El 8 de marzo no fue ninguna bomba. Ninguna, absolutamente ninguna. No se ha demostrado ninguna distribución de eso porque precisamente en el caso del 8 de marzo, pues sí, hubo gente que se contagió, como también se contagió en determinado acto que se hizo en no sé qué sitio, que ese sí que se distribuyó hasta aquí. O sea, podemos decir que por culpa de eso ha llegado aquí. ¿Quién tomó la decisión? ¿De quién era la decisión de dejar hacer esos actos o no dejar hacerlos? Del gobierno. O sea, ¿quién disponía de la información? Hay una cosa que se llama Constitución. Está pidiendo que el gobierno, el que sea del PP, de Ciudadanos, del PSOE o de Podemos, pueda prohibir las manifestaciones que haga Vox en cada momento. ¿Eso es lo que estáis pidiendo? Oye, por mí... No, en cada momento no. En este caso, en cada momento de que crisis sanitaria... En el momento de la que en el momento del 8 de marzo no había decretado ningún estado de alarma ni nada que pudiese impedir la celebración de la manifestación de apoyo a la mujer ni la manifestación que vosotros hacíais de apoyo al líder áulico. Y 2 días después en este país se decreta un estado de alarma. Claro, pero eso es así. Eso es así. No teníamos el día 14, fue eso es la 6 días después. Es así y en Lima, Perú. Mira, Juan Antonio, que levantes más la voz y que hables por encima de mí no te da la razón. Que no levanto la voz, que te estoy diciendo que la democracia es que tú no puedes prohibir una manifestación. Está el derecho de reunión y el derecho de manifestación muy por encima de la sanidad. Por eso tenemos 53. Pero vamos a ver, muy por encima de cualquier acción de un gobierno si no hace un decreto de alarma antes. Y no había tal decreto de alarma. Claro, porque no habían evidencias, pero si además si vosotros, de que el virus lo teníamos pero ahí, si estáis pidiendo, pero es que os contradecir de una forma, si estáis pidiendo poder manifestaros cuando hay estado de alarma,
Si lo habéis dicho, ¿De qué forma? en el barrio Salamanca y en el barrio habéis apoyado manifestaciones que no estaban autorizadas y estaba en un estado de alarma. Y ahora achacáis al 8M cuando vosotros mismos ese mismo día hicisteis una manifestación y un acto público. Es surrealista. Solo cabe en la todas cabeza, las medidas y todas las acciones solo de cabe este en la gobierno. cabeza. Eso sí que es surrealista. Solo cabe en la cabeza de los que tenéis un objetivo, que es acabar con la democracia de este país. Y lo demás son cuentos chinos. Escucha, la democracia en este país la quieres terminar tu presidente y tu vicepresidente. Sí. Que son la izquierda radical y la extrema izquierda en este país. A ver, bueno, volviendo, si me dejáis, yo continúo, ¿vale? acaba... Porque me gustaría... Pero los cuentos... Yo os pido brevedad para que podáis ir tomando la palabra. Bueno, pues yo me voy a ir a las decisiones de los políticos a nivel local, ¿no? Que decíamos que poco pueden influir o pueden influir mucho, depende. Si hablamos de la economía, tomando decisiones arbitrarias, pues influyen y mucho. Y hablo precisamente del mercado municipal, ¿vale? Cuando a todos los negocios se les deja abrir en mayor o menor medida, resulta que un tipo de negocio que es al aire libre, donde son obligatorias las medidas de protección como son las mascarillas y el uso de gel, donde estamos, como vuelvo a repetir, al aire libre, y vetamos la posibilidad de que esos comerciantes puedan subsistir. Los vetamos de tal forma de que lo limitamos tanto que dejamos, unos los excluimos y los otros, como no hay la suficiente oferta, el cliente deja de acudir al mercado. Cuando tú le pones trabas al cliente, cuando una persona mayor va al mercado, le obligas a hacer un recorrido para entrar y salir del mercado, para ir a su casa cargado con bolsas, al final decide que no va. Y al final esto viene pues a destrozar la economía del que sí le dejas montar. Pero es que la del que no le dejas montar ya lo has destrozado totalmente. Y me consta que son muchas. ¿Pero cuál es vuestra propuesta? Que se abra todo el mercado de todos los puestos. No, deja, sí, con esto ya me defiendo yo sola. ¿Cuál es vuestra propuesta? Porque quejarse es muy fácil. Pues nuestra propuesta puede pasar perfectamente con ampliar el espacio del mercado si es que queremos tener más distancia de seguridad y dejar montar a todos los comerciantes. No, sí, eso lo propuse. Yo le dije que no había ningún problema. Que llevamos el mercado en un sitio cerrado que es en el polígono. No, en un sitio cerrado no, María Jesús. ¿Cómo lo vas a hacer en un sitio cerrado? No, cerrado me refiero donde podamos hacer control de acceso. Donde podamos contar los que entran, donde podamos saber los que hay por si hay un brote. Eso es lo fundamental. Entonces necesitamos cerrar el recinto. Esa fue nuestra decisión. Y esa decisión ahora se ha demostrado que funciona. ¿Conoces a alguien aquí de Gin? O sea, quiero decir que llame. Alguien de Gin, de los que hemos hecho todo lo posible y lo imposible precisamente para que vote y para que esté, le pido que llame. O sea, nosotros nos hemos esforzado lo máximo posible siguiendo un criterio. Lo que no podíamos hacer es como hacían otros. Abro y cierro. Extiendo y tiro para atrás. Como han hecho en otros sitios. Nosotros tenemos lo que tenemos, o por ejemplo, lo que han hecho en Caravaca, que han dicho, no hay ningún problema, salís del centro de la ciudad, os llevamos al polígono industrial y a partir de ahí ya está, ya puede montar todo el mundo. Entonces, yo eso lo asumo, y lo asumo como mi responsabilidad, porque es la mía. O sea, mientras otros se preocupan, nosotros nos ocupamos. Y nos ocupamos teniendo en cuenta que, a diferencia quizá de otros, que igual hablan y no sé qué, yo los tengo todos aquí. Ellos me llaman directamente, a cualquier hora, y me dicen sus problemas. Y yo intento trabajar lo máximo en sus problemas. No los ignoro, pero estamos en un puñetero estado de alarma. Y hay que tomar decisiones. No estamos en un estado de alarma. Estamos en una pandemia, me da lo mismo. Estamos en una puñetera pandemia. Un estado de alarma, y insisto. En el que hay que intentar... Estado de alarma epidemiológica. Tu labor es intentar equilibrar economía... Sí, y es lo que he hecho. Y es lo que he hecho. Y es lo que he hecho. Pues, yo siempre le preguntaba a todos, le decía... A lo mejor los que han hablado conmigo... Bueno, da lo mismo. Yo le preguntaba... Es una contradicción en sí mismo. Si está diciendo que el 8 de marzo se tenía que haber cerrado y no haber manifestaciones ni actos por orden del gobierno, y luego cuando los gobiernos toman decisiones, este o el que sea... Concentraciones masivas, Juan Antonio. Pero ¿qué más masivo? Sin medidas de protección porque no las sabían.
Pero si vosotros estáis diciendo que se suspendiese el 8 de marzo y luego queréis abrir Fitur, es que no lo entiendo. Explícate, porque, o sea, no quieres, ¿te parece mal que el 8 de marzo, cuando aún no había ni estábamos supuestamente en una pandemia, ni había estado de alarma ni nada, se suspende pues se veía venir, las manifestaciones? Y desde mi partido se advirtió a tu gobierno en repetidas ocasiones que se controlaran aeropuertos, que se cerraran fronteras, que tu secretario, no sé cómo es, el señor Ortega en mí, quería cerrarle el aeropuerto para no dejarle pasar a él, que venía de Italia o de no sé dónde, de otro acto, y vino al acto vuestro. Y ahora que vosotros mismos decís que queríais prohibir eso, y ahora queréis abrir los que queremos prohibir. No, yo te estoy diciendo lo que tenía que haber hecho el gobierno. A ver, Mario, no hay ningún tipo de contradicción. Mario me ha pedido la palabra. Bueno, pero sí, pon encima de la mesa lo que tenemos que hacer. O sea, lo que yo quiero... Yo ya te lo he dicho, María Jesús. Hacer crecer... darle cobertura a todos los comerciantes del mercado. Si hay que ampliar la zona de mercado con 4 calles más, pues se amplía. No, a las calles no lo vamos a hacer. El cierre perimetral es lo que a nosotros nos ha permitido ahora tirar mucho más allá de lo que, y no tener que avanzar y retroceder como ha pasado en otros sitios. Ese cierre perimetral, eso que estamos haciendo con control de acceso, es lo que nos ha garantizado ahora que estemos como estamos. Mal, pero estamos, ¿sabes? Mientras que otros han tenido que abrir y cerrar, ampliar sin ninguna restricción y después tirar para atrás. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Yo creo que eso es dejar abandonado a una parte del comercio de gin. ¿De gin? ¿Me dices que de gin? Porque que tú dejes fuera un comerciante de Albacete o un comerciante de Murcia, eso al final es comercio de gin, porque vienen aquí a darte un servicio. Mario. A mí me gustaría hablar. Mira, a mí, sinceramente, esto me está dando mucha pena. Me está dando mucha pena porque si aquí, que somos 5 personas, estamos en un ámbito político muy pequeñito, aprovechamos la más mínima cerilla para poner sobre la mesa nuestras narices políticas y la ideología de nuestro partido, ¿cómo no va a pasar eso a nivel nacional? No se trata de ideología. No, déjame hablar, Antonio. Sentido común. Yo te he dejado hablar, así que te pido por favor que me dejes solo hablar. Es el inciso este. Vale. Y no hablo de ti, hablo en general. Yo sinceramente creo. Pues si no se trata de ideología es más preocupante todavía. Ya. Yo creo... Se trata de sentido común con Antonio. Sinceramente... Totalmente. ¿Me vais a dejar o no me vais a dejar? Lo del 8 de marzo. Permitir lo del 8 de marzo no es una cuestión de ideología, es muy... Claro, es una cuestión de ideología por vuestra parte. No, yo creo sinceramente... puede ser... Por supuesto, por nuestra parte. Claro, el 8 de marzo de es una todas cuestión... formas, a estas alturas de la pandemia... está retrotrayéndonos a ese momento. Creo que lo único que está haciendo es no pensar en la resolución del problema. Y quizás ese es el problema que estamos teniendo para que esta segunda oleada sea incluso mayor que la anterior, que estamos todavía pensando en cómo empezó todo y no cómo solucionarlo. Claro. Ahí lo dejo, ¿no? Yo creo que por eso decía que si los ciudadanos somos culpables absolutamente de todo, o el comportamiento político a nivel general, no digo vosotros, a nivel general está dando como consecuencia esto, que nos olvidamos de la posible solución pensando en cómo empezó todo y quién lo hizo mal al principio. Claro, es decir, yo creo que ya deberíamos olvidar el 8 de marzo porque es posible que hubiese ahí algún contagio, pero también lo hubo en aquel partido de fútbol y aquel otro bus que se lo trajo, y también en el Congreso de Vox que no suspendió. Me explico. Y luego se demostró que había una persona contagiada, pero vamos a olvidarnos de aquello porque en aquel momento estaba sacudiéndose el tsunami de esto y se estaban tomando decisiones a salto de mata. Vamos a centrarnos en el presente, en lo que hay aquí y ahora. Y lo que hay aquí y ahora es que a nivel nacional, que es donde ha arrancado esto, yo no veo políticos que quieran solucionar el problema. Yo veo políticos que están utilizando esta situación para sacar un rédito electoral. Estoy viendo políticos que lo que hacen es intentar congraciarse con sus clientes, que son sus votantes. Y para ellos es más importante utilizar esta situación para que sus votantes digan, vale, me gustas, voy a seguir votándote, a buscar una solución realmente práctica que sea más popular o menos popular. Yo voy a poner sobre la mesa un problema que tenemos en Ellín, del que todavía no se ha hablado, pero está. Dentro de nada estamos en fase 2 y dentro de nada es el Día de los Santos. Pues tenemos que poner el foco en el cementerio, porque el cementerio puede convertirse en un foco de contagio importante.
Y ahí tenemos que olvidarnos de la política y estar unidos todos los partidos y buscar soluciones para que ese día o esa semana donde la gente va a ir de forma masiva, sobre todo la gente mayor, que es la más vulnerable, va a ir de forma masiva al cementerio, intentar hacerlo de modo, pues poniendo turnos, controlando el acceso, aunque a alguien le moleste. Además, yo ayer hablaba con mi hermano y me decía, es que puede haber decisiones que no sean populares. Digo, es que da igual, los políticos tenemos que tomar decisiones aunque no sean populares, aunque nos quiten votos. ¿Pero cuál es vuestra propuesta? No, nuestra propuesta... No, es que antes has hablado tú de las misas, has hablado ahora del cementerio. Yo quiero saber, si a mí no me importa que nos lancéis propuestas. Sí, decir, sí. Nosotros pero escucha, Juan Antonio, que yo no te estoy diciendo, no te estoy criticando en ningún momento. Somos los que estamos gobernando y vamos a tomar las decisiones. Es decir, los que nos podemos equivocar. Claro. He puesto el ejemplo de las escuelas infantiles antes, de las escuelas deportivas. Ahora, ¿qué hacemos con el cementerio? ¿Lo cerramos? ¿Lo abrimos? ¿Controlamos los accesos? Ponemos que los hombres vayan por la mañana y las mujeres por la tarde. Escúchame, si yo no tengo el prohibimos la entrada a los menores de 18 años por si hacen botellón. Es que yo lo que quiero es que hagáis propuestas, no que digáis que esto es un problema o que esto es... A lo mejor Antonio piensa que el cementerio es un acto del 8 de marzo y lo cierra el Día de los Santos porque... ¿Me dejas hablar? No lo sé. ¿Me dejas hablar? Yo no voy a proponerte aquí el vellocino de oro, ni estoy diciéndote que yo tenga en la mano la solución para solucionar esto. Ojalá lo tuviera. Yo estoy esperando a la comisión de Sonia para intentar aportar ideas, que es lo que la política, o como nosotros intentamos hacer política aquí, en la comisión de Sonia intentaremos aportar ideas. Y yo espero que también los concejales del PP que vayan a la comisión de Pero Mario, Sonia ya hay un horario a partir del 24 de octubre. Sí, hay un horario puesto ya del cementerio. Entiendo que han tenido en cuenta todo lo que puede pasar. Por supuesto, si yo en ningún momento he dicho que nadie yo no he dicho que nadie haya hecho nada mal, si yo no lo he dicho que tenemos que tener un especial cuidado en ese momento y en ese ámbito, y que probablemente a lo mejor pueda ir la policía a controlar, igual que va al mercado municipal a controlar el acceso, pero que yo entiendo que estas decisiones puede que ya están tomadas, intentaremos aportar lo que podamos en la comisión, y así se hace política, porque Ellín no necesita que nos peleemos, y España no necesita que los políticos se peleen. Ellín necesita que Juan Antonio sea del PSOE, que Antonio sea de Vox, que tú seas del PP, que yo sea de Ciudadanos, y que María Jesús sea de la lista independiente de electores, y entre todos intentemos buscar el equilibrio y aportar lo más posible y seamos un equipo de trabajo. Luego ya, cuando esto acabe, nos pelearemos otra vez, pero ahora seamos un equipo de trabajo, que es lo que yo defiendo. Margarita. No, ya está. Era solamente que... De todas formas, yo creo que los que tienen más claro que su vida pende de un hilo son precisamente nuestros mayores, que son los que visitan masivamente el cementerio, y a los que, por ejemplo, nosotros les estamos diciendo que la única solución que se nos ocurre es no dejarlo para ese día concreto, para esos días, que vayan 2 semanas antes o 2 semanas después. No, que no tienen que ir, a lo mejor este año no tienen que ir. Y si es mejor que no vayan. Claro. Pero esa es la recomendación, eso es lo que tenemos que ir. Mi familia, que tengo 3 tíos que bordean los 90 años, no van a ir. Claro. Iban siempre, igual que iban a la Semana Santa. Que vayan en noviembre a finales o incluso en enero, y ya está. Y ya los llevaremos cuando sea, pero esas son las precauciones que se tienen que tomar. Yo, a mi madre la tengo tristísima, porque le estoy convenciendo de que no vaya, y ella dice, ¿cómo no voy a ver a la tumba de tu padre, a arreglarle y tal? Digo, madre, porque tenemos una pandemia. Digo, ve, pero 2 semanas después o 3 semanas después, o vamos a hacer no todo ese día, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está realmente la verdadera solución, intentar convencer a la gente, que además los mayores son de los que más concienciados están por la vulnerabilidad, como decía José Aurelio, que tienen, de ir de una manera escalonada, y que va a dar igual si van justo el Día de los Santos que si van un mes después o 2 semanas después. ¿Y qué podemos decir a los padres? Que fueron temas que planteaban al alcalde en su visita el pasado jueves. A los padres que dicen, bueno, claro, todas estas decisiones están muy bien, pero ¿por qué no se tienen en cuenta los colegios o los institutos o demás? ¿Cómo podríamos convencerles de la decisión que se ha tomado es la mejor, el que sigan las clases? Porque esto lo pongo sobre la mesa porque es un tema que aquí, por ejemplo, pues sale diariamente, ¿no? En cualquier momento de participación. Yo lo primero que diría es que la educación es un derecho fundamental. Y aunque me
duele a mí, a lo mejor, Mario, el teatro no es un derecho fundamental. La cultura en general sí, pero ir al teatro no. O ir al cementerio. O ir al cementerio. O ir a misa. El derecho a la libertad religiosa existe, pero no pero la educación es un derecho fundamental y los niños tienen que estar escolarizados. Y mientras se estén haciendo las cosas bien en los colegios, en los institutos, no tiene por qué cerrarse un instituto ni mandar a los chiquillos a su casa. Otra cosa es que hubiese una situación como la que vivimos en marzo, donde estaba todo cerrado. Estaban cerrados los bares, estaban cerrados y solo estaba abiertos los sitios los servicios esenciales y de primera necesidad. Y en ese caso, mi opinión, y yo lo he dicho en las reuniones que hemos mantenido a nivel tanto del ayuntamiento como las que he mantenido con los centros escolares, a nivel con el centro escolar de mis hijas y los centros escolares de mis hijas, en un caso como padre Mondo y Lirondo en el instituto, que acaba de entrar la chiquilla, pero en el otro caso como miembro de la Junta Directiva de Lampa del Rosario. Para mí lo fundamental es que estemos preparados para que si en un momento dado, por una orden superior, se tienen que cerrar los colegios, la actividad lectiva continúe. Y eso es fundamental. Y que no nos pase como en la anterior cierre, en el estado de alarma, que dependíamos de la buena voluntad del maestro de turno o del que pusiese sus aparatos a disposición del alumnado. Pero de momento en los colegios se están haciendo las cosas bien, en los institutos se están haciendo las cosas bien y no creo que sea necesario cerrarlos. Y vuelvo a lo que he dicho antes, muchas veces lo hacemos peor los padres, que nos quedamos en la puerta a ver si nuestro nene o nuestra nena llega hasta la fila y atraviesa todo el patio. Yo hablo por el Rosario, nosotros será el patio más pequeño, pero el patio del Rosario, que es enorme, y nos quedamos ahí mirando a ver si el nene entra. Muchacho, tú deja al nene en la puerta y vete, y si vas a tomar café con 4 o con 3, pues te vas y los esperas en la cafetería y no te quedas ahí haciendo el corro a esperar que venga el que ha dejado al chiquillo por la otra puerta. Que eso lo he visto. Entonces, yo creo que la educación es un derecho fundamental y que mientras sea posible, los críos tienen el derecho a poder ir a clase. Y muchas veces somos los papas y los padres los que ponemos el grito en el cielo cuando ellos van tan felices a sus clases, cumplen sus normas estrictamente mucho mejor que nosotros y no tienen ningún problema. Y los contagios, en la mayoría de los casos que se producen en los colegios, no vienen por el propio colegio, sino que vienen de fuera. Del ámbito familiar, porque claro, nosotros decimos, ay, que mi chiquillo va a ir con 20 a clase y luego lo estamos llevando al parque a que corra o a jugar con los primos en el campo o a bañarse en la piscina cuando era buen tiempo. Lo que está claro que aparte, si yo creo que está bien la decisión de continuar con las clases, porque no solo lo que ha dicho Juan Antonio, sino que también si tú cortas las clases y devuelves a los niños a sus casas, estás generando un problema añadido a muchos padres, evidentemente, porque tienen que continuar con su trabajo, porque no tienen con quién dejarlos, porque en este caso sí, estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero el colegio no es una guardería para que dejemos a los niños. El colegio es un sitio donde los críos tienen que aprender y educarse. Y, las guardas de los niños cuando nosotros tenemos que hacer un recao son otra cosa. No, pero ¿es un problema añadido o no, Juan Antonio? Sí. Es un problema añadido. Y en este caso más todavía, porque el padre que trabaja, en este caso no lo va a dejar con los abuelos. Cuando estamos con una enfermedad que está claro que afecta muchísimo más a las personas mayores que a las menos mayores. Aquí algo se ha visto, que desde el primer día que entraron los niños en colegios y institutos, empezaron a abrir correos electrónicos nuevos, empezaron a preguntar, o sea, yo creo que estamos preparados ahora para lo que no estábamos preparados en marzo. También es verdad que la mayoría de institutos y colegios sí se está cumpliendo con todas las normativas y no voy a dar nombres, pero los que no se hizo desde un principio, los propios alumnos sí que se pusieron en jarras y dijeron, pues esto se hacen 2 grupos, porque claro, aquí en Ellín se está haciendo en institutos semipresencial. O sea, hay institutos donde se está yendo el lunes, miércoles y viernes y otra semana martes y jueves, con alguna clase online. Y eso no siempre está todo el mundo dispuesto a hacerlo. Pero bueno, el final de esto es que también todos estamos muy concienciados que esto puede pasar y que no comparto clase con 30 personas porque no lo hago.
Entonces, yo creo que Ellín ahora mismo está bien. Que Pues si no vas al colegio, es asentismo escolar. Eso es así de claro. Bueno, te hablo de Mamayores, no colegios, que los colegios no son semipresenciales. En la universidad tú puedes hacer lo que quieras. Los colegios no son semipresenciales, te hablo de institutos. En el instituto, hasta los de 16 años, es enseñanza obligatoria, y si tú no mandas a tu chiquillo, o tu chiquillo se salta a la clase porque tiene miedo del virus o porque quiere irse al botellón, me da igual, es asentismo escolar. Bueno, te hablo de 16 a 18. De 16 a 18, que hagan lo que quieran, porque sí, ahí ya... Que hagan lo que quieran, pero que no van a estar en una clase de 30. Ahí tienen derecho, de 16 a 18 tienen derecho a no ir a clase, pero que no digan por qué no van a una clase de 30. No van porque no les da la gana. Que está bien ir a una clase con 30 personas. Pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que esté bien. Entonces, o no ir a una clase ¿no me has con entendido 30? Lo que he dicho? He dicho que ha habido unas semanas en que se han juntado 30 y en las que han dicho que eso había que arreglarlo y se arregló, no pasa nada. Bueno, pero que también están los alumnos que lo arreglen, que no todo está bien. Pero que yo soy alumno, Margaret, que yo sé cómo, y hemos reivindicado cosas. Pues ya está. A ver si lo digo yo y está mal y lo dices tú y está bien. Que estaba en las huelgas del Cojo Manteca, estaba por allí. Ejemplo. Y bueno, yo no, pero he visto a gente tirarle huevos al delegado de Educación, que era además del PSOE, no te digo porque era el PSOE el que estaba en aquel momento. Y, o sea, que sé perfectamente lo que son las reivindicaciones. Y hay gente que las hace, efectivamente, porque tiene una reivindicación, y hay gente que se suma al carro, como nos sumamos todos en las manifestaciones aquellas del año 80 y tanto, pues porque no ir a clase está muy bien, cuando tiene 17 años. Pues yo lo voy a dejar en gente responsable que no estaba de acuerdo en estar 30 yo te digo que hay más. muchos métodos de protestar o de intentar negociar sin necesidad de tener que decir no voy a clase. Se pueden hacer primero hay que intentar negociar las cosas antes de decir, antes de plantear una huelga. Juan Antonio, lo han negociado y han llegado a un entendimiento de clases un día, clases otro, ya está, es lo único que he dicho. Pero que yo me estaba refiriendo a que los padres que por miedo a la pandemia o por lo que sea, y hay colegios en los que está sucediendo, o por excusa de la pandemia, me da igual, por la cuestión que sea, no están llevando a sus hijos al colegio desde la edad obligatoria de escolarización, que son a partir de primero de educación primaria hasta cuarto de la ESO, de los 6 años a los 16 años, están haciendo asentismo escolar y están perjudicando a sus hijos que no están recibiendo la educación a la que tienen derecho. Pues no hay mucho, en realidad no hay mucho, pero todos sabemos dónde hay y qué problemas hay. En cualquier caso, aquí hay que discutir precisamente eso, en la parte de la educación obligatoria y sobre todo los más jóvenes. Yo estoy dentro del Consejo Escolar del Justo Millán y nos explicaron las medidas que habían hecho cuando fuimos. Ellos fueron físicamente para medir las distancias, para garantizar eso, ocuparon todos los espacios posibles para garantizar el distanciamiento social y en aquellos casos que no podían, pues solicitaron un desdoblamiento y se le autorizó. Entonces, yo creo que lo están haciendo no solo bien, sino muy bien, porque frente a... Ellos no son especialistas en estas cosas, nadie es especialista en pandemias, ¿no? Salvo todos los doctores que se dedican a trabajar en África. Pero que el tema es que lo están haciendo bien. Y además tenemos que hacer el esfuerzo más grande para que precisamente en esas edades no lo pierdan, porque 6 meses o un año en un chiquillo y una chiquilla de 10 años le afecta toda la vida. Y después en la universidad pues ya es distinto. Ahora que sepáis que en los grados es obligatorio asistir, me da lo mismo que sea telemático o no. Antes no, en la universidad podías no ir y examinarte. Ahora no te dejan examinarte si no has tenido un mínimo de clases, ¿no? Un segundito, tenemos una llamada antes que entréis con más argumentos. Habéis tocado el tema del cementerio y lógicamente pues Sonia Chico quiere intervenir. Concejala del Ayuntamiento de Ellín. Sonia, saludos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues acláranos situación. Sí, quería hacer unas cuantas aclaraciones porque como se ha dicho que desde el gobierno no se ha hecho nada con relación a la festividad de los santos, pues el miércoles pasado en concreto se dio la rueda de prensa donde se presentó el protocolo de actuación que se va a llevar a cabo con relación a la festividad de los santos, que dará comienzo el próximo 24 de octubre hasta el 2 de noviembre. Previamente, Ramón, el alcalde de Ellín, se reunió con los floristeros también para preparar el tema. Ha habido varias reuniones con ellos, se les ha ido informando también previamente de todo y consensuado todo con ellos para que
vayan programando también la entrega de flores y demás para evitar las aglomeraciones en el cementerio. Y luego, después, el viernes, también los medios de comunicación le preguntaron a Ramón si había contemplado algún cambio en relación también al protocolo, pero de momento, como ya teníamos que el aforo era el 75% y demás, no se contemplaba tampoco de momento, a la espera de cómo fuera evolucionando la semana. Y no sé qué más. Ya os digo que el protocolo está desde ese día. Ayer tanto por vía Facebook como por el bando también se pusieron los horarios, que lo repito, que serán del 24, los horarios especiales para la festividad, del 24 de octubre al 2 de noviembre, que será de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde ininterrumpida. Las medidas que se van a tomar, que va a haber control de entrada y salida, habrá una entrada única con 2 salidas, que estarán también controladas por una persona con desinfección y demás. Dentro del cementerio tendremos 3 o 4 personas desinfectando continuamente, tanto escaleras como fuentes, como las zonas comunes, los pasillos y demás. Está todo visado por la empresa de riesgos laborales, que nos visó el protocolo que hemos elaborado, y no sé qué más, si necesitan saber algo más o alguna aclaración más. Sí, Mario. Sí, una cosa, Sonia, yo se lo he dicho a Juan Antonio, yo en ningún momento le he dicho que ponía en tela de juicio que lo que hubiese hecho el ayuntamiento estuviese mal. Lo único que no habíamos hablado en la tertulia de ello, he dicho que no hemos dicho nada del tema del cementerio y que teníamos que tener una vigilancia muy estricta porque podía ser un problema si no se hacían bien las cosas, pero no por parte del ayuntamiento, sino por parte de la gente, que de repente todo el mundo acudiera ese día y se masificase. Pero que yo se lo he dicho antes a Juan Antonio, que no ponía en duda el protocolo creado por el ayuntamiento en ningún momento. Es más, desde el miércoles pasado, y se está promoviendo y se dice a la gente que por favor no se aglomere el día 1, que vayan de manera escalonada. Vamos a contar con presencia policial dentro del cementerio y con la ayuda de Protección Civil. No sé, todo es que llevamos ya varias semanas trabajando en ello, entonces más o menos, pero que sí. Bueno, desde aquí, ya que estoy en línea, pues volverle a insistir a la gente que por favor acuda al cementerio de manera escalonada y que no se esperen para ir el último día. Eso es lo mejor. Bueno, además nosotros íbamos más allá. Se planteaba, por ejemplo, en algún ayuntamiento el cerrar el cementerio esos días, precisamente para evitarlo. Nuestro cementerio es muy grande y la verdad que yo creo que no va a haber ningún problema. Como tenemos medio el aforo y demás, y es muy amplio, pues tampoco queremos privar a la gente de ir en esos días. Muy bien, Sonia, gracias por la llamada y por la aclaración. Un abrazo. Bueno, gracias. Un abrazo. Bueno, que verdad, yo pienso que va a ser más tranquilo de lo que pensamos todos. Sí, seguramente. Creo que ya a estas alturas nos hemos acostumbrado a que esto tiene que ser así. Sí, es igual que lo del como con los colegios. Hay protocolos de los colegios. Que cada cosa tiene su protocolo y lo que hay que hacer es respetar los protocolos. Que luego a lo mejor alguien puede decir, oye, pues os habéis equivocado con el protocolo del mercadillo, pues con el protocolo del cementerio o en el cole del Rosario. Se han equivocado con el protocolo que han hecho en el consejo escolar, bueno, entre el claustro y el consejo escolar, en su protocolo, y sin embargo en Isabel la Católica han acertado. No lo sabemos hasta que no transcurra el tiempo. Lo que se intenta es, con cualquier protocolo, sea el del cementerio, como ha dicho Sonia, o el del mercadillo, o el de los centros escolares, que era lo que estábamos hablando hace un momento, es que las medidas de seguridad sean las mayores y que se establezca el mejor sistema de poder realizar la actividad. Y me sirve también para cuando hay teatro, o cuando ahora no podemos tener, o al cine, etcétera. Imaginamos que tanto las asociaciones privadas como las entidades públicas intentamos hacer el mejor protocolo con los profesionales de que disponemos. Otra cosa es que luego veamos que en el transcurso de esa puesta en marcha de un protocolo, sea el del mercadillo que decía María Jesús, o sea el de los colegios, o sea el del cine,
pues veamos fallos y intentamos a corregirlo. A lo mejor en Martínez Parras han tomado una iniciativa mejor que la que hemos tomado en el Rosario. Pues si es mejor, vamos a copiarla. Yo, volviendo al tema de los colegios, que justamente ha llamado Sonia cuando iba a hablar yo en ese tema, yo entiendo, y es normal que en su día, cuando se volvía al colegio, pues hubiese cierta preocupación y cierta expectación, pero como hemos hablado antes, yo creo que uno de los sitios donde menos foco de contagio está habiendo es en colegios, institutos, en los centros educativos. La educación es una necesidad, no es un lujo, es un bien necesario, y es de lo último que se debe cortar. Los niños, los menores están siendo ejemplares en cómo siguen los protocolos, están absolutamente concienciados y se están adaptando mucho mejor a esta nueva normalidad que sus padres. Entonces creo sinceramente que mientras no haya una situación, esperemos, más crítica, los colegios deben seguir abiertos porque la educación debe estar ahí y no se debe cortar. Insisto, muchas clases se han cerrado cuando ha aparecido algún positivo, algún brote, y cuando se han hecho los seguimientos se ha visto que el brote no ha surgido en el colegio, sino que era todo lo contrario. Se llevaba, el alumno lo llevaba de su casa, del ámbito familiar, al colegio y enseguida se ha atajado. O sea que es que en ese sentido yo creo que es uno de los lugares, de los ámbitos donde mejor se están siguiendo los protocolos y donde mejor se está haciendo. En otros sitios no se está haciendo también, pero en la educación se está haciendo muy bien. Estamos en fase 2 en EIN, esperemos que no tengamos que pasar a la fase 1, que yo creo que eso también es importante, no estaba el hospital para mucho bombo, y yo creo que todo es responsabilidad de todos que de la fase 2 volvamos otra vez a la normalidad que teníamos y no pasemos a la fase 1, porque esto sí que se complicaría bastante. Sí, pasamos y a la que fase no es el 1. colegio precisamente uno de los problemas. Yo creo que en el tema de los colegios y de la educación yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Nos dice Paco que sigue sin entender cómo se piensa que contagia más el mercado de los miércoles al aire libre que los supermercados. Esto no es un tema de que se piense que contagia o se piense que no contagia. Este es un tema de cumplimiento de los decretos que hay y aplicación de esos decretos. Entonces, la cuestión es que el decreto nos dice precisamente que hemos de garantizar el aforo, primero, o sea, que hemos de limitarlo. Entonces, ¿cómo limitamos un aforo? O sea, nos puede parecer bien o nos puede parecer mal, pero la cuestión es que tenemos que limitar el aforo, precisamente para que no se concentre. Nosotros llegamos a medir picos estadísticos de 3.000 personas dentro de ese espacio antes de la pandemia, por supuesto que sí. Nosotros lo limitamos a 350 ahora, para garantizar ese esponjamiento y que no pasa nada, y después la separación entre puestos. Entonces, nosotros tenemos el mercado que tenemos y donde lo tenemos. Claro, hay gente que me dice, no, pues lo cambiáis o ponéis, o cómo hacemos el cierre perimetral para contar el aforo ocupando una calle. Eso es imposible. Porque planteaba antes que una de las propuestas que hizo fue el sacarlo al polígono, ¿no? A un lugar cerrado, un lugar vallado, vamos a decirlo así, pero entonces, al aire libre. ¿Qué fue los argumentos negativos? ¿Cuáles fueron? Pues que ningún mercader quería ir allí. Que no querían ir allí. Y tampoco los clientes, porque no olvidemos que el mercadillo de los miércoles es un mercado de cercanía, no es un mercado es un mercado de cercanía, o sea, en la mayoría de los casos, pues gente que va desde su casa con su bolso y tal, menos que viene de la sierra. Históricamente sí que venían, pero era menos que viene de la sierra, porque la sierra pues tienen otra forma ya de hacerlo, pero es un mercado de cercanía. Entonces, si nosotros lo sacamos de aquí, lo llevamos al polígono, además ya tenemos la experiencia que habían ido un poco antes los de Caravaca y no funcionó, o no funcionaba, no es eso. Pero nosotros hemos seguido manteniendo, mientras que otros ayuntamientos decidieron relajar las medidas, decir, bueno, en vez de poner vallas, pues ponemos así cintica, y si se la pasa a alguien no pasa nada. No, nosotros poníamos valla, hemos puesto valla, una entrada y 2 salidas, y hasta donde nos ha dado el espacio. Entonces, claro, ya sé que hay mucha gente que lo está pasando mal, muchísima gente que lo está pasando mal, tanto mercaderes como no mercaderes, pero decidimos un criterio, y el criterio era, pues para garantizar el control de aforo, cerrar el espacio, contar lo que nos cabían ahí, que nos caben justo la mitad, 50, no en puestos, sino en personas, porque pensamos
que de puestos hay bastantes más, pero hay gente que tiene 2 puestos o sea, que realmente pues tiene 2 de 4 que son 8. Entonces lo que le dijimos es que tú vas a poder montar lo que te quepa, puesto de 4 para que pueda ser. Es más importante montar que no tener más espacio. Antes jugaba mucho con el espacio. Entonces decidimos que el control no se hacía por puesto, sino se hacía por persona o o gente que tenía el contrato, y empezamos cogiendo de más cerca hacia más lejos. Entonces, bueno, pues esa fue la decisión. ¿Puede estar equivocada? Pues igual sí. En cualquier caso, todo el mundo sabe de quién es la responsabilidad. O sea, yo, cuando alguien dice quién es el culpable o la culpable, soy yo. No hay ningún problema. Lo que pasa es que yo desde el primer momento buscaba la solución, buscaba la manera de hacerlo. Ojalá, yo pensaba que esto igual al final podíamos levantar la valla y que todo el mundo vuelva a su sitio. Y ya sabemos que no es así y trabajamos para un modelo que nos permita hacer esto, pero que no se diga es que nosotros hemos matado de hambre al 50% de eso, porque no es cierto, porque lo que sí que tienen los mercaderes ambulantes es que siempre tienen más de un mercado, no solo un mercado, tienen más de uno. Entonces, y en muchos casos yo siempre les preguntaba, bueno, ¿cuál es el más grande que tiene? Bueno, pues quizá Villena, quizá no sé qué, quizá no sé cuántos. Bueno, hay gente nuestra que no va o que no ha ido ahí. Hay gente nuestra, y digo nuestra, los vecinos que están aquí, pues que van al nuestro. Y eso no quita que sea importante que los de Albacete, o los de Villarroledo, o los de Murcia, de Abarán o quien sea, pues vengan. Pero ese es el criterio que decidimos, y la ampliación y las técnicas para poder ampliar y que al final todo el mundo pueda vender en el mercado y hacer un servicio a la ciudadanía, pues espero que lo consigamos. Pero si hay algún problema, yo no eludo la responsabilidad. Yo lo he dicho varias veces, si hay que buscar un culpable, ya me lo pido yo. Ahora vamos a buscar gente que resuelva las cosas. Yo desde el primer momento las estoy resolviendo y no me vale decir, pues que entre todo el mundo o que se abra eso. No. O sea, concretamente, ¿cómo hacer? ¿Qué significa todo el mundo? ¿Dónde ponemos las vallas? ¿Dónde ponemos el control de acceso o no lo ponemos? María Cruz, ayer tuviste una reunión con ellos, ¿verdad? Sí, no. Vino una serie de... Ayer no, hace 2 semanas. Pero... El mercadillo, digo. Sí. ¿Y qué es lo que pedían exactamente? Bueno, pide muchas cosas. Yo no quiero revelar aquí porque estas medidas son confidenciales. O sea, estas reuniones son confidenciales, pero desde el primer momento ellos pedían, o sea, querían que estuviesen más... O sea, me estaban diciendo, ¿y nos podemos apretar más? Yo le decía, no nos podemos apretar más. Y bueno, es que en otros sitios lo hacen así. Digo, sí, pero es que aquí lo hacemos de esta manera. Y poner las vallas más lejos, pues no se puede. Pero que ellos dan ideas, ¿no? Que también sí, que dan ideas. Lo que ven en otros mercadillos, que también es importante, Sí, ¿no? sí, pero que me refiero que todas esas, yo me siento con ellos o hablo con ellos y las analizamos, y después va el que me viene y me dice, bueno, es que yo lo tengo que hacer, pero incluso a personas individuales que lo tienen mal, digo, ¿tú qué vendes? Frutas. Bueno, tenemos un puesto en el mercado permanente. ¿Lo quieres? Y lo cerramos ahora. Puesto en el mercado permanente, no es un día a la semana, son los que quiera venir, 2, 3, 4, 5, lo tienes ahí. Bueno, lo voy a analizar a ver si me va bien. No le puedo solucionar la vida a todo el mundo, pero que me ha venido y yo se lo he puesto encima de la mesa. Yo le he dicho, pues mira, yo no puedo ponerte un puesto de ropa en el mercado municipal, pero sí que te puedo poner un puesto de flores o un puesto de no sé qué, porque está ahí, porque lo tenemos licitado. Bueno, es que no me va bien porque, claro... Bueno, claro, porque cada uno tiene su historia, ¿no? Pero que siempre busco la alternativa. No puedo buscarle eso, pero que... Yo creo que, María Jesús, que la solución no pasa porque tú a un mercader le cambies el modelo de negocio. El mercader lo que te está reclamando es poder ejercer su labor. Sí, pero yo no le he cambiado el mercado de negocio. Es que... le has propuesto... No. Yo le he propuesto una solución de supervivencia, que es distinto. El modelo de negocio se lo ha cambiado una cosa que se llama la COVID-19. Y eso nos lo ha cambiado absolutamente a todos. Y el que no sepa que la propia existencia del bicho nos cambia el modelo de negocio a todos, que piensa que esto es exactamente igual que antes, pues mira, no está adaptado a las nuevas circunstancias. O sea, quiero decir, cuando viene una familia a mí y me dice que necesita determinadas cosas, yo lo que no voy a hacer es sacar a alguien para ponerte a ti. Eso no lo voy a hacer, porque no es la cuestión. Entonces, el que alguien piense que se tiene que respetar estrictamente los modelos de negocio que tenían históricamente y las ganancias antes de la COVID,
pues están muy equivocados. De hecho, el problema, María Jesús, es que tú estás limitando el negocio de esos comerciantes. Con tu decisión. Sí, claro, efectivamente. Con tu decisión estás limitando el volumen de negocio de esos comerciantes. Porque te vuelvo a repetir, como no hay oferta de mercado, la gente deja de ir. Entonces, para los que montan, todavía facturan menos. Porque si a ti no te han transmitido eso, a mí sí que me lo han transmitido. Bueno, pues a mí no me lo han transmitido. Oye, pues mira, qué suerte que has tenido, que no han ido a quejarse a ti y han venido a quejarse a nosotros. Bueno, no sé, porque quizá aquí, cuando se quejan, los ven todos los demás. ¿Sabes? Y esa es un poco la diferencia. Entonces, a ver, ¿quiénes son? ¿En qué circunstancias? ¿Qué es lo que concretamente quieren? ¿Quieren dejarle su puesto para que venga otro? ¿Eso es lo que quieren? No, yo lo que... Pero los que han ido a ti te han dicho, mira, yo estoy dispuesto a que mi puesto lo ocupe alguien de otra persona. Lo que quieren es que monten más puestos para que haya más oferta, para que entre más gente al mercado, porque estamos en un mercado al aire libre. Sí, pero entonces, lo que la gente no entiende, María Jesús... Bueno, la cuestión... Déjame que hable, lo voy a zanjar. Vale. Eso no lo decido yo. Eso lo decide un decreto del Estado y de la Junta. Pero no eres tú la máxima responsable, y hay que pedirte a ti las responsabilidades. Sí, me la pides a mí, pero eso... fija un decreto. Entonces escurres el bulto al decreto ahora. No escurro absolutamente nada del bulto, pero que nadie me pide imposibles, que nadie me pida estar exactamente igual que estaba antes, y eso lo saben ellos. Vamos a ver, el espacio del mercado se puede ampliar. No se puede ampliar. El espacio del mercado... No se puede. No se puede. No se quiere, es distinto. Bueno, saquemos. El mercado no se puede ampliar. Punto. No se puede ampliar. Físicamente no es posible. No se puede ampliar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer el control de acceso. No se puede controlar el acceso. Vamos a ver, Juan Antonio, si tú amplías y cortas varias calles más alrededor... No se puede, porque estarías cortando las entradas de los parking, cortando las entradas de los bares, cortando las entradas de las casas. No se puede. Y punto. Y ya no hay discusión. Y puedes decir todo lo que quieran. Y después lo que sea, pero eso sí que lo saben los mercaderes, sí que lo saben cuál es el espacio que tenemos. Y esas discusiones de ampliación de espacio las hemos tenido con 1, con 2, con 27, con 100 y pico. Vamos, que lo tengo súper mascado. O sea, y hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Y lo que yo no puedo hacer es ni quitar el virus ni quitar los decretos. O sea, tenemos el bicho y los decretos. Y punto. Y me puede parecer mal o regular o lo que sea los decretos, y creo que se puede hacer de otra manera, quizás sí, pero ni siquiera lo voy a cuestionar. La cuestión es que, como es mi responsabilidad, lo hago de esa manera. ¿Ves? Ahora lo has dicho. O sea, lo vas a hacer como tú quieres hacerlo. No, porque como yo interpreto que se tiene que hacer, claro, no saltándome las normas como hacen en algunos sitios. Eso no quiere decir que hayas acertado. Yo entiendo cuando hay quejas es porque no has acertado. Entiendo lo que dice Antonio, se puede hacer más grande porque en principio pues todo se puede hacer, lógicamente, pero también entiendo lo que dice María Jesús. En este momento, donde está acotado el mercado, no hay entrada a edificios, no hay entrada a parking, no hay entrada a bares, no hay entrada... Se ha utilizado lo que es la zona del parque, que se cierran también las puertas del parque, claro. Recinto ferial, campo de fútbol, y entonces ahí no hay. Ya si entramos en otras calles sí que habría. Ya no se puede, es que no se puede, es que es imposible. Es que yo voy a más, donde se montan las carpas de las cofradías en Semana Santa dentro del parque, también se pueden montar puestos de mercado, cerrando las otras puertas del parque. O sea, se puede, si se quiere, se puede. Eso es una propuesta, pero... Bueno, pero que... yo no voy a decir aquí es por qué no lo vamos a meter ahí. Porque hay otras connotaciones todavía más. Porque es tu decisión y así lo has decidido, ya está, no hay más. Bueno, son dos posturas en este caso bastante diferentes. Una reflexión sí, de los que no tienen responsabilidad y de las que las tenemos. Claro. Esas son las dos. Sí, una reflexión que hace uno de nuestros oyentes. Dice, yo creo que cuando uno no ha trabajado nunca como autónomo, pues desconoce totalmente. Oye, perdona, ¿tú me estás diciendo a mí que yo no he trabajado nunca como autónomo? ¿Tú has visto mi vida laboral? No. Pues entonces, ¿cómo lo estás diciendo? Pues lo parece, por tu forma de actuar. Oye, perdona, yo he trabajado como autónomo, he trabajado como empresario, he trabajado como trabajador de una empresa grande y ahora me toca esto. Pero que tú me digas a mí que yo no he trabajado como autónomo, bueno, pues lo parece, María Jesús, lo parece. Bueno, lo parece para ti. Por lo poco que empatizas con... Que esto es más sencillo, son decisiones que se toman en base a una serie de decretos. Y en función de esos decretos, los que tenemos responsabilidades tomamos las decisiones. Igual que se suspende la feria y es una putada, permíteme la expresión, para los feriantes y que viven de eso, que también son autónomos,
pues se restringe el mercadillo al número del 50% como estuvo, al 25% como estuvo, y se restringe el aforo de los bares, y es una putada otra vez para los de los bares, que en vez de meter a 30 meten a 15, y es para la agenda cultural es muy duro para la gente del teatro, que no puede, que antes tenían 20 bolos y ahora se han quedado en 10, y los que van a taquilla a la mitad de la taquilla. Sí. Y es muy jodido también para la gente que tenía sitios de estos de bolas para los chiquillos, que están cerrados, el que no hay guardería, y es muy y seguimos y aumentamos, pero las decisiones las toman los que están gobernando. Los que estáis ahí en esa posición de hoy hago una moción de censura, mañana critico el 8M porque me he acordado, y pasado mañana digo que el mercadillo hay que llevarlo hasta la carretera de Iso o a la carretera de Agramón, pues no, criticamos el 8M no como 8M, sino porque era un objetivo y no se tomaron medidas antes porque había que llegar a ese objetivo. Pero déjame que termine. Como no tenéis la responsabilidad de gobernar, pues es muy fácil lanzar brindis al sol, hoy por los mercaderes, pasado mañana por los... Vale. Por los parados, mi labor, y el jueves Juan Antonio, mi labor como, es hundir al gobierno. No, es hundir al gobierno. Vamos a ver. Porque me dejas que hable. Vuestra labor es tomar esas decisiones. Que es muy fácil. Tú déjame que hable, Juan Antonio. Que no he terminado. Déjame que termine. Venga, termina. Coge un plano, haces una propuesta, valoras cuántos policías necesitas para abrir y cerrar todas las calles, o si vas a contratar una empresa privada, cuánto le cuesta al ayuntamiento para abrir y cerrar todas las calles esas, qué vas a hacer con los que tienen que entrar y salir del garaje, y haces una propuesta bien hecha y por escrito. No decir, oye, es que se puede hacer más grande. Claro, y podemos tirar toda la carretera para abajo, para Gramón, y llegar con el mercadillo a la rotonda. Claro que sí. Claro. Y a la autovía. Vuestra labor es tomar decisiones, como tú has dicho. Y se toman, y eso si es lo que te ha dicho María Jesús. Y podrás decir que está mal o bien. Y nuestra labor como partido político de la oposición, o mía como ciudadano de a pie, es haceros saber que hay otras opciones. Pero se puede hacer de otra forma. Pero por escrito. Pero ya te lo he dicho. Pero ¿por qué te lo tengo que decir por escrito si yo soy un ciudadano que está aquí en la tertulia hablando contigo, María Jesús? No, porque haces creer a la gente que tu partido tiene una solución y que nosotros no te hemos hecho caso. Esas soluciones... Tú eres un representante de un partido político. Eres un representante de un partido político. Eso es como si digo yo soy un ciudadano y opino que... ¿Cuántas veces se os ha dicho que le deis otra solución al mercado? Yo creo que se os ha dicho, incluso en el Pleno, María Jesús. ¿Sí o no? Otra. Claro, está muy bien. Otra. ¿Pero cuál otra? Porque todas esas se han analizado. Todas esas se han analizado. Con reuniones con ellos. Pues claro, pero con reuniones con ellos. Pero escúchalos a todos. Si no escucha a todos. No solo a los que montan, a los que no montan también. Oye, que como dice Margaret, el otro día tuve uno y con el alcalde y tal, y con representantes de los que no montan. Yo he tenido con representantes de los que montan, con representantes de los que no montan y con representantes de todos simultáneamente. O sea que no es que aquí estás haciendo creer que no les hago caso a nadie, que no los recibo, y eso es mentira. Y que no hemos analizado absolutamente cada una de las propuestas que se han puesto encima de la mesa desde el primer día que empezamos a abrir. Por cierto, nosotros de Albacete fuimos el que abrimos más rápido. Nosotros teníamos el 25%, mientras que Albacete Capital todavía no sabía cómo hacerlo. Teníamos el 50% cuando Albacete Capital todavía no sabía cómo hacerlo. Y hemos mantenido el 50%, porque no hemos podido crecer. Entonces, esa es la realidad. Y teniendo mucho menos capacidad de cierre y bastante menos espacio y bastante menos cosas. Entonces, esa es la cuestión, que nosotros estamos haciendo como lo podemos. Si consideras que está mal, pues muy bien. Y evidentemente hay gente que se queja y gente que no se queja. Y hay gente que le va bien. Se puede hacer mejor, María Jesús. Es la mejor manera que sé hacerlo. Y lo hemos analizado todas, las hemos analizado todas. Y esta es la mejor manera que sé hacerlo. Si tú tienes algo, por es lo que te dice Juan Antonio, si tienes alguna propuesta mejor, analizada, clara, preséntala. Pues ya te lo he dicho, habrá que ampliar. Sí, pero habrá que ampliar, pero es que eso me lo han dicho desde el primer momento. Pero ¿cómo? ¿Con cuántos medios? ¿Dónde cierras? ¿Cómo haces el acceso? Al final siempre hay que tomar... ¿Cuántas horas extras tienes que pagar a la policía? Al final siempre tendrá que tomar una decisión y ser equivocada.
sería equivocada porque habrá personas que piensen todo lo contrario. Habrá personas incluso que nos estén escuchando y dirán, el mercado ahora mismo es demasiado grande, tendría que ser más pequeño. Así claro. No, directamente no montarlo. Y ya... y no montarlo como estamos ahora. Mañana no se monta, pues que todo el mundo lo sepa. Mañana no se monta. Pues que habrá gente que opine eso, pero vamos a ver. Acabamos de ver que en Cataluña han cerrado todos los bares. Claro, los bares protestan, pero habrá gente, ciudadanos igual que los que vienen a decirte a ti, a quejarse de otro, o a mí, o a Mario, o a Margaret, o a María Jesús, que vienen a quejarse por esto, por lo otro. Habrá gente que le parezca estupendo que hayan cerrado todos los bares de Cataluña porque así se controla la pandemia. Y habrá otros que dirán, esto es una barbaridad, porque cuando uno toma unas decisiones y en una situación así, pues siempre va a haber gente que se queje y gente que no. Y vosotros, como no habéis gobernado nunca, tu jefe ha estado en chiringuitos varios, pero como no habéis gobernado nunca, no sabéis ni tenéis la experiencia que sí la tiene Margaret o el partido de Mario, donde ha gobernado, que hay gente que pide que le pongas un banco y al día siguiente viene otra gente, Margaret lo sabe, que ha estado además en sitios donde te piden eso, que viene otro que lo quiten porque le molesta la siesta. Claro. Y es así, Antonio, eso lo sé, y hay que estar en la realidad. Lógicamente se va a quejar unos y van a aplaudirte otros, porque les has quitado el banco, o porque les has pintado la calle, o les has arreglado el trozo a su gusto. No, pero aquí lo que no se nos puede olvidar, Juan Antonio, es que con esto no es una decisión baladí, es una decisión que afecta y mucho económicamente a mucha gente. Y eso ya lo sé, joder, ¿tú te crees que no me duele a mí? La primera que le duele, la primera que quería lo antes posible abrir. Pero si ya lo hemos dicho. Pero que parece que, como tú estás diciendo aquí, como tú no has trabajado de autónoma, como tú has vivido siempre de la política, como tú has estado siempre aquí chupando del bote, cosa que es mentira. Cosa que es mentira. Yo he dicho que no les afecta, verlo a todos los comerciantes de la zona los 2 meses que va a estar cerrado Mercadona. ¿Ves? Y dile a Juan Ron, ¿no? O Paco es el otro, el que era... Oiga usted, ¿y usted por qué cierra 2 meses? Si podía haber hecho su obra y haber tenido abierto este trozo para que siga la gente zurriendo por aquí. O vete a decirle al señor de Zara, a Mancio Ortega, oiga ¿usted por qué ha cerrado la tienda de Jean o otras muchas tiendas cuando eso ha jodido a todos los comerciantes de alrededor? Se lo podemos decir. Claro que sí. Mándale un mail. Claro que sí. Pero son decisiones, en este caso empresariales, que llevan sus estrategias. Y podemos estar de acuerdo o cagarnos en Amancio o en Juan Roch o en quien sea. Pero son las decisiones que toman los que están en la toma de poder de decisiones. Y nos puede parecer fatal y nos puede parecer bien. Depende del cristal con que se mire. Pero ahora evidentemente se afecta a los de alrededor. En este caso no han sido los empresarios los que han tomado la decisión. Pero si te lo estamos diciendo que hemos tomado la decisión nosotros. Pero Antonio, ahora tú no estás en una tertulia, tú no eres un ciudadano normal y corriente como yo tampoco lo soy. Eres alguien que tiene que tomar, o algún día tendrá que tomar decisiones, y tendrá que tomar decisiones muy duras, que va a afectar a mucha gente. Y yo sí que las asumo. Aunque parezca, es que tú no has trabajado, no. Aunque parezca, yo no he dicho eso, María Jesús. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo no he dicho que tú no has trabajado. No, pero tú has dicho directamente que hemos machacado al comercio de Jean. Permitidme, os tenéis que marchar todos y yo tengo que también comenzar otro programa. A ver, una reflexión en voz alta de un oyente dice: tendría narices la cosa si se tardase más tiempo en controlar esta pandemia catalogada por algunos políticos como una simple gripe que la gripe española. Con menos medios, con menos científicos, con menos conocimientos se controló la pandemia en 2 años. 100 años después, con infinidad de adelantos científicos y técnicos, no terminamos de controlar esto en menos tiempo, simplemente por la actitud de la gente y el escaso nivel y liderazgo político actual. Bueno, en este caso le echa la culpa un poco más a los políticos de lo que hemos estado hablando nosotros. Lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, a mí me parece que es lo más retrógrado que existe en el mundo. Decir, bueno, es una reflexión que yo... Quiero decir, cuando la peste bubónica la gente se moría como chinches, y cuando la gripe española la gente se moría como chinches y no había medios y no había nada. O sea que decir que se controló la pandemia de no sé qué, en no sé cuánto, es cuanto menos con los medios que hay ahora y toda la gente que ya se ha salvado a pesar de haber pasado la enfermedad, es pues... lo diga quien lo diga, un error. La peste española, como se conoció en su momento, la gripe española no solamente fue en España, lo que pasa es que aquí estamos en otra situación y 50 millones de muertos, dicen más o menos. Sí.
Bueno, y 350.000 en España. Vamos a hacer una ronda final de despedida. Vamos a ir terminando porque son ya las 10:20 y tenéis compromisos. Con lo cual, Antonio, vamos a ir cerrando. Pues nada, pues muchas gracias, José Aurelio, por este ratillo que tengo aquí de tertulia, que me das la oportunidad de debatir con nuestros políticos locales. Y bueno, pues mandar mucho ánimo a los contagiados de COVID y una pronta recuperación a los que peor lo están pasando. Y bueno, y el deseo de que todo esto pues pase lo antes posible, ¿no? Muy bien. Despedida del representante de Vox. María Jesús. Bueno, en cualquier caso, a mí me hubiese gustado abrir muchos temas, porque tenemos que pensar en el futuro. O sea, esto va a pasar, esto tenemos que trabajar para que pase con el menor impacto posible, pero tenemos que empezar a construir el futuro. O sea, no podemos estar discutiendo permanentemente con estas cosas que pasaron en marzo. Esa construcción del futuro, que las estamos haciendo sin olvidar el presente, pero las estamos haciendo, es lo que finalmente nos va a permitir que salgamos de estas en mejores condiciones, ¿no? Seguimos trabajando desde el equipo de gobierno y en concreto desde mi concejalía, que hemos recibido la felicitación por parte de, en este caso, el grupo donde acabamos de entrar, de Destinos Turísticos Inteligentes, que depende del Secretario de Estado de Turismo. Siendo una ciudad pequeña, sin medios, sin trayectoria, sin estructura, digamos, para desarrollo turístico, pues estamos haciendo las cosas muy bien. A mí me enorgullece que nos feliciten, y eso que somos pocos, y desde aquí un mensaje a Marian, que se está multiplicando, pero 27 veces, ¿no? Y por supuesto a Diego y a todos los compañeros, porque esto es algo transversal y que nos ayudan. Que nos feliciten que el viernes pasado en una videoconferencia el responsable de construir esa videoconferencia y de la red pusiese el fondo virtual de Zoom, las minas de Yin, con ese excursión al fin del mundo, donde se veía el fin del mundo. Eso, que lo vio todo el mundo, que lo vieron destinos turísticos tan importantes como pueden ser, pues yo que sé, Benidorm, pero ese nos conocen, pero los Madriles, los Conil, y dice, oye, yo no he estado en Ellín y quiero ir, y Conil evidentemente es un referente, y por supuesto las islas. Eso pues nos tiene que enorgullecer, ya no solo en mi caso como departamento, como equipo de gobierno, sino como ciudad. Y eso es lo que nos va a permitir salir de esto en mejores condiciones. Me ha parecido siempre el paraje Las Minas maravilloso. Qué pena que no tengamos dinero para arreglarlo un poquito y hacerlo visitable en plan turístico. Pero ya lo tendremos, pero primero tienes que conocer ese recurso para que los que lo ven y los pero que si tienen... no se va a volver a presentar. ¿El qué? ¿Cómo nos propone eso si no se va a volver a presentar a las elecciones? Pero ¿quién dice que lo tengo que hacer yo, mijo? A lo mejor va a montar... Lo va a dejar todo preparado. Claro, a lo mejor va a montar una empresa que También. Que es la iniciativa privada la que tiene que lanzarse muchas veces a los negocios. Mario. Yo me quiero despedir rogando y pidiendo a toda la gente, toda la ciudadanía de allí, toda la responsabilidad posible. Que es verdad que esta situación es complicada, fastidiosa para todos, pero vamos a intentar restringir los movimientos a los ámbitos más privados posibles. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir al colegio, esas obligaciones son incuestionables, pero en lo que es nuestra vida privada intentemos mantener esa responsabilidad, mandar un abrazo, como ha hecho Antonio, muy grande a todas esas más de 100 personas contagiadas de COVID en Ellín, que una recuperación lo más pronta posible, y desear que no dure mucho esta situación, volvamos a la nueva normalidad lo antes posible y que todo se vaya arreglando. Y bueno, yo lo que decía, la reflexión que hacía ese oyente, bueno, pues yo sí que la voy a pensar detenidamente, porque es verdad que murió, o sea, se murió mucha gente en la gripe española. Esperemos que no muera tanta en la COVID-19, por Dios. Y nada más. Hasta el martes que viene. Muchas gracias por habernos escuchado. Margaret. Pues voy a ser muy breve porque no me gusta llegar tarde a los sitios y tenemos muy poco tiempo. Mucho ánimo a todos. Estamos en fase 2. Mucha precaución. A la gente joven que lo está haciendo bien,
que lo siga haciendo bien. A los que vean que lo hacen mal, que ellos mismos lo corrijan. Y bueno, pues mucha salud para todos y muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Me contaban ayer un medio chiste, un meme de estos y tal. Decía, tengo tan mala suerte que en el sorteo de Navidad, ahora que todo el mundo quiere salud, me va a tocar el gordo. Salud es principal, eso claro que sí. Juan Antonio, que por cierto, tenemos una rueda de prensa a las 11:30, ¿no? Para hablar del ahorro energético y de ese cambio de alumbrado público que venimos teniendo desde hace ya unas fechas. ¿Cómo va la cosa? Pues va bien. ¿Va bien? Eso dicen ¿Son datos positivos los que va a dar en esa rueda de prensa? Eso dicen los expertos. Que son datos positivos entonces los que va a dar, ¿no? Bueno, pues finalizamos también. Bueno, pues muy brevemente, pues simplemente decir que solo, bueno, más allá de la vehemencia del debate, que eso es lógico cuando estamos aquí en la tertulia, que solo los que toman decisiones pueden equivocarse. Yo por eso digo que en la pandemia soy bastante respetuoso con todos los gobiernos que toman decisiones, porque entiendo que pueden equivocarse, siempre que lo hagan con la buena intención de salvar esta situación, y desear pues que todo transcurra dentro de esta nueva normalidad lo mejor posible, que salgamos pronto de esta fase 1, recordar los protocolos del cementerio y demás. Por cierto, una cosa que Sonia no ha dicho, que me lo ha recordado luego a través del protocolo, que la gente recomendarle que lleven su propia botella de agua para las plantas, para las flores y todo eso, porque para evitar que es un posible foco de contagio, pues estar llenando y rellenando en las fuentes del cementerio, y animar a la gente porque al final lo que tenemos que conseguir es, con las medidas adecuadas, con la precaución adecuada, pues que la gente siga haciendo su compra en los comercios de gin, siga haciendo su café en el bar o su caña a mediodía los fines de semana, siempre y cuando pues se cumplan todas las medidas de seguridad a las que estamos sometidos por esta fase, y que cuanto antes las cumplamos a rajatabla, pues pasaremos a la mejor fase. Yo, que algunas veces soy bastante crítico con la labor de nuestros políticos, en este caso yo tengo que decir que es una situación complicada el tomar decisiones, porque desde casa hasta el estudio yo puedo escuchar 14 versiones diferentes del mismo tema, con lo cual es difícil en una situación como esta tomar decisiones, pero hay que tomarlas, ¿eh? Y yo lo que espero es que tengan que tomar las que tengan que tomar, acierten el mayor número posible de casos. O sea, pongamos una vela a San Judas, patrón de los imposibles, para que acertemos. San Judas Tadeo. Sí, pero bueno, yo le he puesto apellido. Gracias por estar con nosotros. Hasta el martes que viene. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada. Hasta aquí llegan los desayunos. Nuestra programación continúa. Noticias, actualidad, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes en los desayunos de Solo Radio. A partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio. Para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.